En la vida todos enfrentamos momentos difíciles y desafiantes. Y a veces nos parecen los momentos peores de nuestra vida. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos una fuente especial de esperanza y de fortaleza, y es la palabra de Dios. Aquellos que aman al Señor y su palabra, tienen en su palabra una fuente de sabiduría, de poder y, por supuesto, de consuelo. Algunas cosas que podemos hacer cuando sintamos que estamos viviendo el peor día de tu vida, la aflicción más grande que nunca hayas pasado, la prueba que crees que no vas a poder soportar, recuerda estas cosas. En primer lugar, busca a Dios. Y precisamente, ¿cómo lo puedes buscar? Busca a Dios en oración. Ora al Señor. Pídele al Señor que Él venga a tu rescate, venga que te deje presentarse en su presencia. Y eso viene a través de la oración. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza en los tiempos de angustia. Así que en ese momento de prueba, pídele paz, paz a tu corazón. Hay una canción muy bonita que escribió un hombre que mandó desde Estados Unidos a su familia a Inglaterra. En el viaje, el buque se hundió y todos perecieron, menos su mujer. Tenía 3 hijos y fallecieron. La mujer fue rescatada milagrosamente. Un barco se acercó y pudo ser rescatada, pero los hijos murieron. Así que él decidió, dice, quédate en Inglaterra, voy yo a reunirme contigo. Y yendo en el barco, cuando llegó al lugar, le dijo al capitán del barco, cuando llegue al lugar donde se hundió el otro barco, por favor, avíseme. Y le dijo, yo haré que suenen las sirenas del barco cuando llegue ese momento. Y él escuchó las sirenas, ahí en medio del Atlántico, y en ese momento cerró sus ojos, oró al Señor, y de su corazón brotó una poesía que luego fue cantada, que se llama Tengo paz con mi Dios. Lo tenemos en nuestro himnario. Y esa canción fue escrita en momentos de prueba, de aflicción, y de un corazón que oraba al Señor y dijo, Señor, tú sabes por qué de esta prueba. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que ora al Señor, clama al Señor. Él va a escuchar tu corazón y esa oración que diriges a Él. En segundo lugar, aférrate fuertemente a las promesas de Dios. Es por eso que insistimos en la Iglesia Bautista La Buena Nueva, lee la palabra de Dios. Y haz un esfuerzo de memorizar esos versículos, porque te van a traer a tu mente y a tu corazón esa verdad inmutable, quiere decir que no cambia, que te va a ayudar en los momentos difíciles. Y lo que Cristo ha dicho es fijo y permanente, va a permanecer. Y hay promesas tan bonitas como las que Dios le dijo a Josué. Josué tenía que enfrentarse a una situación difícil. Mira que Moisés tuvo que soportar un pueblo en el desierto, pero en el desierto casi no habían enemigos, aunque eran más enemigos ellos de ellos mismos, el pueblo de Israel, que los enemigos que vinieron a él. Pero de repente Josué dice, ahora tengo que entrar a la tierra de Canaán y tengo una labor inmensa. ¿Cómo voy a hacer esto? Y Dios le dijo, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y él se aferró a esta palabra en Josué 1:5. Y puedes hacer lo mismo. Y luego decir, Señor, pero ¿qué es tu voluntad para mí? ¿Qué es lo que tú deseas para mi vida? Y te puedes aferrar a promesas como la de Jeremías. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Dios desea tu paz. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
¿Qué es lo que esperas? Bueno, pues el Señor dice, si estás en mi voluntad, estás tranquilo. Pero ahora, para conocer la voluntad, lee la Biblia de Dios para entender la mente de Dios. En tercer lugar, hermanos, en medio de una aflicción, en medio de una prueba, busca apoyo. No te creas que eres Sansón, que cuando se quedó solo, ni siquiera él, siendo lo fuerte que era, podía soportar la prueba. No. Busca a hermanos en la iglesia. No tienes que enfrentar los momentos difíciles solo. Busca apoyo en tu iglesia. Busca apoyo en esos amigos de la fe. Comparte tus cargas. Recuerda, en la familia de Dios, las bendiciones cuando se cuentan se multiplican. Y en la familia de Dios, las pruebas y las aflicciones cuando se cuentan se dividen. Y es una gran bendición. Tienes hermanos que te aman como Dios les ha amado a ellos y quieren mostrarte ese amor a ti. Recordad, a fin de cuentas, la ley se resume en amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es una muestra de amor. Así conocerán el mundo que yo estoy en vosotros, si tuvierais amor los unos por los otros. Y esa es una realidad que en la iglesia proclamamos. Y dice Gálatas 6:2, llevad los unos las cargas de los otros y cumplir la ley de Cristo. Esa es la ley de Cristo. Cristo hizo un resumen de los 10 mandamientos y lo resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí vemos que se incluye toda la ley. En cuarto lugar, sigo insistiendo en lo mismo, medita en la palabra de Dios. Recita en tu mente la palabra de Dios. Y cada vez que leas la palabra de Dios, personalízala. ¿Qué me quiere decir Dios a mí? ¿Qué es la verdad que me está queriendo enseñar el Señor a mí? La Biblia es una fuente inagotable de consuelo, de sabiduría. Así que dedicar tiempo a ella no es tiempo perdido. Nunca has perdido el tiempo leyendo la palabra de Dios. Al contrario, vas a encontrar montones de pasajes que te fortalecen, que te ayudan en las pruebas, que te recuerdan la fidelidad de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Dios ha dicho, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no va a fallar nunca su palabra. Te va a fallar tu esposo, te va a fallar tu esposa, te va a fallar tu hijo, te va a fallar tu padre, te va a fallar tu madre, pero Dios no te va a fallar nunca. Y mira que esas personas las queremos, pero Dios está en su fidelidad por encima de todas las personas de este mundo. Y no nos va a fallar nunca. Él mismo dice, mi palabra que yo te he dado va a ser luz para ti. Y dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y qué es la palabra? La palabra es el verbo. ¿Y el verbo quién es? Es el Logos. ¿Y quién es el Logos? Jesucristo. Así que cuando lees, cuando meditas, cuando reflexionas en la palabra de Dios, estás realmente absorbiendo y comiendo a Cristo en tu vida. Y en tanto lo creas y lo obedezcas, se hace parte de tu vida. Así es realmente. ¡Qué bendición! Y confía que Dios tiene un plan para ti. Tiene un plan. Aunque no siempre entendemos los propósitos de Dios, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, confía. Confiar es una verdad sumamente importantemente necesaria para nuestras vidas. Si yo no me fío de la palabra de Dios, no confío de lo que Dios dice y digo y pienso, bueno, eso se escribió hace 2000 años, a mí ahora 2000 años después, entonces no había internet, ahora sí que hay internet, entonces como no hay internet ya significa que Dios no puede controlar. A propósito, lo que todos los ordenadores juntos de este universo, y digo universo porque está el meta, no sé qué, metauniverso ese, no sé cómo se llama, que me hace gracia, pero
que ya está la inteligencia artificial, pues es artificial, no es real al final. Y por supuesto, Él está por encima de todo esto. Dice la palabra de Dios, sencillamente leyendo en Apocalipsis, para una pequeña muestra, dice que sacaron los libros donde están registrados cada uno de los hechos, los dichos y los pensamientos de todo el mundo, de todo el tiempo que ha existido el mundo. Más datos de lo que hayamos podido tener en los ordenadores que hay ahora mismo. Y sin embargo, Dios eso lo tiene como, abre una página y ya lo tiene todo. Y así es. Dios es todopoderoso, así que confía que el que te ha diseñado a ti sabe muy bien lo que es mejor para ti y sabe cómo sacar el mejor provecho de ti. Así que sus propósitos y su voluntad es lo mejor para ti. Y por eso es tan importante. Y luego esa confianza es, Señor, en medio de la prueba, ¿qué quieres hacerme? Pues Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerda, es soberano absoluto y controla todo el universo y toda la tierra. Así que puedes confiar en el peor de tu vida, en el peor día de tu vida, confía en Él. Ten en Él. Estuvimos la semana pasada viendo un poco de estas adversidades y vimos en el capítulo 7, versículos 1 a, estuvimos mirando versículos 1 al 6, viendo las ventajas de la adversidad. En medio de la prueba, Dios puede darnos realmente bendiciones y hacer que aprendamos, y por eso vimos algunas cosas como mejor es el día del funeral que el día del banquete, como puso como ejemplo del nacimiento de un bebé. Y eso lo que está diciendo es realmente, en medio de ese momento de prueba, en medio, delante de la muerte, uno reflexiona y ve mejor cómo mi vida, cómo está andando, porque veo que la muerte alcanza a todos y nos hace reflexionar y pensar. Y realmente la gente no quiere parar, y vimos, y esto es resumiendo, vimos que la gente no quiere parar a pensar, no quiere reflexionar y piensa más en la diversión y en la alegría y en el jolgorio y en hacer cualquier cosa que no me deje pensar para no tener que reflexionar y enfrentar la realidad de la vida. Proverbios, y aquí Eclesiastés, Salomón, de una manera muy especial, dice que el versículo 4, el corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Y esa es la realidad de cómo el mundo vive. Bebida, diversión, juerga para no pensar, para no tener que darle la vuelta, para no tener que examinarme cómo estoy, y dónde estoy, y a dónde voy, y qué hago aquí, y ¿aquí habrá algo después de la muerte? ¿Tendré que darles cuentas a alguien? Y por supuesto, lo que ocurre con los necios y con los insensatos, y así eso vamos a ver que todo cristiano ha tenido esa experiencia, los necios y los insensatos no quieren hablar de esos temas. Bueno, eso está bien para ti, pero a mí no me déjame tranquilo. A mí no me cuentes nada. Tú haz tu religión, a mí déjame... Y así, o sea, no quieren escuchar. Y una definición de un insensato, dicho por Salomón, es uno que no quiere pensar. Un insensato es uno que no quiere pensar. No quiere pensar, uno que no quiere pensar en la realidad, uno que no quiere pensar en Dios y en su vida, cómo está en relación con Dios. Y por eso el salmista dice en el Salmo 90, 12, y lo dice de una manera muy categórica, enséñanos de tal modo a contar nuestros días,
porque un día llegará la muerte, a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La sabiduría es, el hombre sabio es aquel que sabe escuchar, discernir y decidir algo que honre y glorifique al Señor y le ayude en su vida. Por supuesto. Así que vemos realmente que es muy importante. Ante la muerte, uno piensa, uno reflexiona. Ante la muerte, uno se da cuenta de que debe de obedecer y honrar al que dará un día cuenta de lo que está haciendo con su vida. ¿Te has preguntado, tu vida da gloria a Dios? ¿Honra el nombre del Señor? Recuerda que somos limitados y la vida tiene un fin. Por lo tanto, mientras tanto, ¿qué? Eso era el primer punto. El segundo punto que quería ver era los peligros de la adversidad. Habíamos visto las ventajas o las bendiciones que Dios quiere darnos a través de la adversidad, pero ahora los peligros de la adversidad. Dice en el versículo 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Hay 4 cosas, 4 peligros que quiero destacar. En primer lugar, no siempre somos capaces de reflexionar y sacar beneficios que la adversidad nos ofrece. Y este texto nos está diciendo, cuidado que puede llegar a un momento en que la prueba, la dificultad, la aflicción es tan grande que de repente no sabes discernir y escoger lo correcto. Y escoges o decides cosas a lo loco, corriendo o por la presión o opresión, y no estás dispuesto. Y dice, hay un peligro a confundirnos en medio de la adversidad. Dice el versículo 7, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. Y llama la atención. Puedes llegar a confundirte porque te estás sintiendo en una presión. Recuerda que si tienes un Dios que es tu Salvador y es el Señor de tu corazón, Él debe estar sentado en el trono de tu vida. Él debe estar tomando las decisiones. Y las decisiones no las tomas tú en la carne. No deberías tomarlas tú en la carne. Deberías tomarlas basado en la palabra de Dios y por la dirección del Espíritu Santo. Pero puede pasar. La opresión hace entontecer y las dádivas corrompen el corazón. Cuando, bueno, ¿y si esto te deja? Y a veces así pasa. Así como el soborno corrompe el corazón de una persona, de la misma manera cuando una persona sabia está bajo mucha adversidad, se entontece, se distorsiona su sabiduría, puede perder la razón y podemos confundirnos. No vemos las cosas malas, eso es entontecer. La palabra entontecer viene de enloquecer y hacer algo enloquecidamente. Y llama mucho la atención. Dice Isaías 44, versículo 25, que es donde sale esa misma palabra también. Dice, que deshago señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Y está diciendo el Señor, que es la misma palabra en el hebreo, ese entontecer y ese enloquecer. Dios dice, yo a esas personas que son adivinos, que están en la esclavitud del satanismo, los hago enloquecer. Algunos, cuando los vemos, los ritos que hacen, decimos, parece que están locos. Y es verdad que Dios a veces los deja así. Así que
En la adversidad a veces entontecemos, caemos en la tentación. ¿Sabéis que cuando leemos la historia de Job, hay algunos momentos que él entontece? Él de repente dice, ¿por qué me pasa esto a mi Dios? ¿Por qué me has hecho esto a mí? Y parece que está, en algunos momentos, está pidiéndole cuentas a Dios. Y dice, y Dios no le responde. Dios sencillamente le dice, bueno, en vez de pensar en ti, piensa en mí. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo formé el universo y di toda esa perfecta forma de que todo funcionara correctamente y en su tiempo y en su sitio? ¿O no te das cuenta que he puesto el sol para que tú sepas en la hora del día que estás? ¿O no te das cuenta que he puesto la luna para que sepas en el día del mes que estás? ¿O no te das cuenta que he puesto las estrellas para que sepas en la época del año que estás? Así sabían antiguamente. Y tú dices, anda, pues Dios sí que es grande y perfecto. Entonces, ¿quién eres tú, oh hombre, para pedirle cuentas, para altercar, discutir con Dios? Tú escucha a Dios. Tú pídele a Dios, dame tu sabiduría, porque mi sabiduría es finita, incluso débil y errónea muchas veces en tus conclusiones. Pero la sabiduría de Dios es perfecta, eterna y siempre da la mejor respuesta a nuestra vida. Así que busquemos al Señor. El diablo sabe que puede pasar eso en tu vida y por eso el diablo quiere una y otra vez, utiliza para probarnos en medio de la prueba. ¿Sabes que el diablo puede pedir que te deje probarte al Señor? Lo hizo con Job y lo hizo con Pedro. Dice el Señor Jesucristo, oye, Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte y te va a zarandear como el trigo. Te va a sacudir fuertemente. Señor, no, yo voy a estar firme. En la carne somos más débiles de lo que nos creemos. Y más contra las fuerzas del diablo y de maldad, de la potestad de las tinieblas. Si no fuera por el Señor, no estaríamos seguros. No tendríamos seguridad de llegar al final de nuestros días. Pero por la obra de Dios en nosotros y que Él mora en nosotros, el diablo no puede nada contra nosotros. Así que lleva cuidado porque Pedro, el mismo que fue zarandeado y 3 veces negó al Señor, habiendo estado 3 años y medio viviendo al lado del Señor, él mismo dijo en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Con razón, el escritor de Eclesiastés dice, cuidado que no entontezcas en tus decisiones de tu vida. Y por eso vienen las pruebas. Pero, hermanos, no nos ha dejado Dios solos enfrente de las pruebas. En 1 Corintios, el apóstol Pablo dice que cuando te encuentras en una prueba, tienes que saber que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Y en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados, o esa aflicción que va a venir, más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Hermanos, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, apréndete este texto de memoria y yo sé que Él me va a dar la salida y yo lo único que tengo que hacer es serle fiel a Él, leer su palabra y confiar, espera en Él. Muchas veces en medio de la prueba, la impaciencia, y este es el siguiente punto, la impaciencia nos hace que pensemos que se nos escapa la oportunidad. Dice el versículo número 8,
Mejor es el fin del negocio que su principio. Y eso quiere decir el fin de una cosa o de un asunto. Mejor es el fin de un asunto que el principio del asunto. O sea, cuando ya se acabaron la situación, hombre, ahora veo la razón por qué yo estaba pasando por aquí. Ahora veo el poder y la mano del Señor. Claro, el fin es mejor que el principio. Me acuerdo el año pasado, por esta fecha, mejor fue el fin de la enfermedad que pasé o que pasamos, yo y yo, porque la sufría yo, pero ella estaba también temblando. Mejor el fin que el principio. Al principio no sabíamos lo que iba a pasar y teníamos cierto entontecimiento a veces. Pero era impaciencia, Señor, ¿cuándo se acabará esto? Hay el peligro de impacientarnos en medio de la adversidad. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 8. Mejor es el sufrir de espíritu. Ese es sufrir de espíritu, es un hombre o una persona paciente. La traducción al griego es paciencia. Uno que soporta la prueba. Mejor es el sufrir de espíritu que el altivo de espíritu. Mejor es el que es paciente que el que es orgulloso y prepotente. ¿Y por qué me pasa a mí esto? Y que yo... Y orgulloso. Y el Señor dice, no. El orgullo no te va a llevar a buen fin. Te va a traer muchos problemas. Mejor el fin de un asunto, como hemos dicho ahí. En Proverbios 14:12 dice así la palabra de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mejor es el fin de ese asunto que el comienzo. ¿Has valorado esta empresa en la que me he metido, este asunto en el que estoy metido? ¿A dónde voy a llegar al final? Dijo el Señor Jesucristo, no seáis como aquel hombre que decidió edificar un edificio y no calculó el gasto que le iba a costar. Y al final se quedó con poner 4 ladrillos, 4 cositas por aquí y por allá y se le quedó la casa media. Y se va a hacer la burla de todos los que pasen por allí. O como aquel que fue a pelear en un ejército, a pelear con su ejército, y venía uno con 100.000 y él iba con 10.000 y dijo, mejor que mande una embajada y negocie paz antes que ir a la guerra y por no valorar el costo y la situación. Y en la vida cristiana es así. ¿Has entendido lo que significa entregarle la vida a Cristo? ¿Has entendido qué significa muchas veces decirle sí a Cristo y eso automáticamente es no al mundo? ¿Y eso es automáticamente no a la carne? ¿No a las tentaciones del diablo? ¿O quieres seguir a Cristo y al mundo también? Santiago lo dice de una manera muy categórica, que aquel que es amigo del mundo no es amigo de Dios. Se constituye automáticamente por ser amigo del mundo en enemigo de Dios. Así que el fin de un asunto es mejor que el principio. ¿Pero por qué? Porque antes de que llegue el fin, ya he meditado, ya he pensado, ya he valorado lo que Dios dice y yo ya veo a dónde me quiere llevar el Señor y confío plenamente en Él. Y ahora, esa paciencia que debe demostrarse en mi vida, nosotros queremos un buen resultado de la adversidad, pero no queremos la adversidad. Y Dios muchas veces dice, no, tú tienes que pasar por la prueba para que recibas en la prueba la bendición. Queremos bendiciones sin pruebas, queremos bendiciones sin adversidad. Si miramos que va a salir algo bueno al final de la prueba, entonces eso nos va a ayudar a ser pacientes y esperarlo. Yo sé que mi enfermedad era una prueba de Dios y Dios estaba en medio de toda esa situación, así que podía confiar plenamente en Él, que Él podía hacer con mi vida lo que Él quisiera, porque iba a hacer lo mejor para mi vida. Y si me quita la vida, si honro el nombre del Señor Jesucristo, ha valido la pena. Y si me preserva la vida, si honro el nombre del Señor Jesucristo, ha valido la pena pasar por la prueba.
Así es. Así que Dios cumple lo que promete, siempre lo hace y siempre lo ha hecho. Dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ah, la impaciencia no. En la prueba lo que quiere producir Dios no es impaciencia, es paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿y qué es lo que quiere hacer? Perfectos y cabales. Cabales no es locos o enloquecer. Y cabales son personas racionales que ven bien cómo Dios ve la vida y están de acuerdo con Dios. Sin que os falte cosa alguna. Así dice Dios. ¿Tú sabes lo que tú necesitas? Ah, tú crees que tú sabes, pero quien sabe lo que tú necesitas es Dios. Dios sabe. Él es, otra vez, el fabricante de tu vida, el que mantiene viva tu vida, el mantenedor, el técnico de mantenimiento, y también es aquel que sabe reparar la maquinaria de nuestra vida cuando Él quiera probarla o quiera hacer lo que quiera. Así que Él sabe perfectamente, mejor que nosotros mismos. Qué bueno es Dios. Así que no te impacientes, porque si no, entonces tendrás altivez de espíritu, orgullo, y el orgullo no es otra cosa que egoísmo realmente. Uno que piensa en sí mismo, yo me lo merezco, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que sufrir yo esto? ¿Y cuándo se va a acabar esto? Yo me quejo, y así realmente Dios no puede bendecirte ni obrar para su gloria. Así es. Estamos terminados, pero quiero mencionar dos cositas más que le voy a mencionar. El enojo. Cuando eres impaciente, el enojo viene a tu vida. Dice el versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, que hay un peligro a enojarnos en medio de la adversidad. No te apresures en tu espíritu a enojarte. Dice en Santiago, siguiendo este texto 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse. No, lento, tranquilo. Tardo para airarse, y ahora escuchar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y enseguida explotas y te enfadas, Dios dice, ahí no está obrando la justicia de Dios. Paciencia, tranquilidad, escucha. Enojar es una ira teñida de desesperación, de indignación, de pesadumbre y de exasperación. Esa situación que no aguanto más. Entonces, ese enojo en ese enojo no está obrando la justicia de Dios. Y recuerda que el Dios justo vive dentro de ti y quiere que tú vivas justamente. ¿Sabéis? Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores. Los pacificadores son esos que se enojan fácilmente. No pueden ser, no lo llamaría yo pacificador, ¿verdad? Si se enoja fácilmente y explota a la más mínima y no hay nadie que le pueda hacer la contra. Así que dice Proverbios 17:25, el hijo necio es pesadumbre de su madre y amargura a la que lo dio a luz. ¿Sabes cómo una madre quiere a sus hijos? De una manera, ha salido de mis entrañas, es parte de mi vida. Pero cuando esos hijos no se comportan bien y están airados y siempre van en jaleos y en problemas, qué dolor de corazón para esa madre, qué tristeza.
Y en algunos momentos, yo creo que en muchos, impotencia, no puedo hacer nada para cambiarlo, para cambiarla. Pero Dios sí, vamos a orar al Señor. Vamos a mostrar esa mansedumbre y ese control debajo de la palabra de Dios. Enojarse por lo que... No debemos enojarnos por lo que te pasa en la vida. Vivir enojado pensando que tú no te mereces esa situación. Es necio. Y recuerda, Dios es soberano. Y cuando el pueblo de Israel se quejaba y se enojaba con Moisés, ¿sabéis lo que Dios le decía a Moisés? No es contra ti, es contra mí, que se están enojando. Y Dios se lo tuvo que recordar a Moisés, porque en una ocasión Moisés se enojó porque el pueblo estaba exigiéndole y se estaba enojando. Y Dios le llamó la atención y se lo reprochó. Dios, tú has hecho enojadamente y airadamente lo que yo te he pedido que hagas pacíficamente. Y no has hablado a la roca, has golpeado en tu ira a la roca. No entrarás en el reposo del Señor. Y eso quiso decir que no entraría en la tierra prometida. Y que entraría en el cielo, por supuesto, pero por la gracia de Dios. Qué bueno es que Dios nos dice, oye, que cuando alguien se enfada contigo, porque tú le estás hablando del Señor y porque estás mostrando verdaderamente a Cristo en tu vida, con mansedumbre y reverencia, hablando a la gente, dice, no es contra ti, es contra Dios, no os preocupéis, tranquilos. Y las pruebas, Dios sabe por qué. No te desesperes. Y ese es el último versículo. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Así es. Así que nos quita la esperanza cuando pensamos así. ¿Sabéis que estar realmente en medio de la adversidad hay un peligro de perder esa esperanza que Dios quiere, con la que Dios quiere que vivamos? En esos momentos difíciles debemos de tener esperanza y paciencia y confiar en el Señor. Saber que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro refugio, que Él es nuestra esperanza y que en Él podemos confiar porque Él es soberano y a Él le debemos dar toda la honra y toda la gloria. Así que confía, Él sabe todo lo que está pasando en tu vida. Él es nuestro escudo, nuestra seguridad, Él es en quien podemos confiar, Él es soberano. Dice el Salmo 31, versículos 14 y 15, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. O sea, mi vida está en tu mano. Lo que ocurre en mi vida está bajo tu control. Tú tienes todo bajo tu soberana y absoluta decisión y voluntad. Así que confiemos en Él. El mismo salmista decía, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Y Dios bien que lo hizo. Conocemos la vida del rey David, como llegó a viejo y como pasando más de la mitad de su vida siendo perseguido para ser matado o asesinado. Él confió en el Señor y Dios fue su escudo, su esperanza, su confianza, su castillo fuerte. Él fue su baluarte en su vida. Así que confiemos en el Señor y estemos tranquilos en medio de la adversidad, porque el Dios soberano lo tiene todo bajo control. Así que ten confianza, esperanza en Él y por supuesto no te descontroles de tal manera que te enojes y que te desesperes en medio de la situación. No te impacientes ni te entontezcas en tus decisiones. Vamos al Señor en oración.